Bien, sobre ahora dos comentarios y antes de pasarte la palabra. Sobre los lobos solitarios que estabas comentando, creo que has hecho un gran énfasis sobre todo en que se está produciendo en movimientos neonazis o neonazis, pero también es un fenómeno que se está produciendo en el islamismo radical. Luego, es muy importante, no sé si todo el mundo es consciente, pero los que hemos seguido esto, la conexión que hay entre el islamismo radical y el neonazismo. Es fundamental. De hecho, inmediatamente después del atentado de las Torres Gemelas, una de las investigaciones que hizo el FBI fue buscar entre los neonazis a ver qué conexión había y qué cobertura habían podido dar a la célula de Hamburgo, que fue la que activó, etcétera, y cometió los atentados de las Torres Gemelas, la que luego el neonazismo y el nazismo internacional ha creado toda una mitología alrededor, negando incluso de que, intentando hacer ver que los judíos tenían algo que ver con eso, o creando un mito que está en Internet diciendo que no había judíos en las Torres Gemelas, cuando murieron cientos de ellos, naturalmente, en las Torres Gemelas, como de todas las nacionalidades. Y la otra cosa que quería subrayar es que has hablado del fertilizante de Berwick. Bueno, resulta que en España hubo una investigación que la prensa, que no siempre nos comportamos correctamente y cada vez nos comportamos peor, y eso sería problema para otro debate, y hablo desde dentro como periodista, le llamamos el Comando Dixan. Al Comando Dixan fue para ridiculizarlo, fue una operación en que un grupo de terroristas, evidentemente terroristas, que estaban en la zona de Olot y de Cataluña, entre una de las cosas que les encontraron como prueba la policía fue grandes botes de fertilizante. La mala suerte para la investigación y también unos teléfonos con unos agujeritos que servían de detonadores. Hubo una serie de jueces que creyeron que eso no era nada, ni significaba nada, y hubo otro juez aquí presente que creyó que eso sí significaba algo y que tenía que ver. La mala suerte para todo este asunto, aunque hubo condena posterior, digamos mala suerte entre comillas, es que si el atentado de Berwick de Oslo se hubiese producido antes de la detención, en un momento, todo el mundo habría comprendido que los fertilizantes que tenían los de famoso Comando Dixan, que la prensa lo bautizamos así para ridiculizar la operación, era un asunto absolutamente peligroso y tremendo. Luego hemos tenido que comprobar, para desastre general, las terribles imágenes y lo que ha sucedido en Noruega, y añado, la actitud desafiante, que para mí es alarmante, de Berwick durante el juicio, posterior. Verlo a él todavía diciendo, a mí esto me la trae sin cuidado, y si vuelvo a salir de aquí, esta es pequeña, la siguiente será mayor todavía. Es que es así, exactamente. Bueno, esto es solamente un inciso, porque para que no nos viene tan lejos, o sea, nos ha acercado muchísimo Esteban al asunto, pero es que se nos interconecta por muchísimos otros lugares y nos afecta muchísimo a todos nosotros. Y hay una conexión intensa, espero que hablemos también luego de ello, y también en mi trabajo la he podido comprobar, entre todos los movimientos neonazis y el islamismo extremista que se unen en el antisemitismo. Antes lo has comentado también y siempre ha sido así. En cuanto entra el problema judío, como ellos lo hacen, el asunto judío, en ese momento, aunque hay un odio racial contra el moro, en ese momento deja de existir y se unen los dos. No hay que olvidar de todas maneras que es una cuestión meramente histórica, que en las SS había divisiones musulmanas combatiendo con Hitler. Y bueno, dicho esta siempre salvedad histórica, pues ahora Eugenia, adelante. Hombre, pues tienes un estudio muy bueno. Poco que decir después de la presentación. Muchas gracias, porque el visionado del vídeo es tan aberrante que realmente lo que yo voy a plantear más en mi exposición son las situaciones más complicadas de detectar. Yo creo que esto es obvio. Una apología a la violencia, una incitación al odio clarísima, al genocidio. Sin embargo, mi exposición va a ir más en general, la he dividido como en dos partes. Por un lado, voy a intentar aproximarnos al concepto de crimen de odio, pero claro, obviamente después de ver esto es obvio lo que es obvio, pero hay una gran zona gris donde nos movemos, lo que no es tan obvio. A continuación, luego, hablaré algo más sobre el discurso del odio y las dificultades con respecto a la libertad de expresión
como ha dicho anteriormente Esteban, la dificultad mucho radica en Estados Unidos. Voy a centrar desde la oficina del Defensor del Pueblo las quejas que han recibido. He seleccionado las más importantes. De luego, la primera investigación que se llevó a cabo fue precisamente por la queja del Movimiento contra la Intolerancia en el año 2004 y de entonces todavía seguimos con el seguimiento o supervisando la actuación de la Fiscalía. Por tanto, dos grandes apartados en mi exposición y que intentaré que sea muy breve para luego abrir el debate. Cuando nos aproximamos al concepto de crímenes de odio, el problema, como también incluso lo ha señalado Esteban, es delimitar qué es un crimen de odio. En principio es cualquier crimen que tiene una motivación claramente por motivos racistas, xenófobos o que está dirigida contra una persona o un colectivo por alguna de las circunstancias de religión, raza o etnia. Muy bien, el problema es cómo se detecta y cómo se recopilan los datos. Recientemente, bueno, el año pasado, en el 2011, la OSCE hizo un estudio específico sobre los crímenes de odio en varios países, en todos los países de la región OSCE, y 33 estados remitieron sus informes, además de unas 96 ONGs. Pues bien, el problema mayoritario es, primero, que entendemos por crimen de odio, porque dependiendo de lo que entendamos, van a caber o no determinados incidentes. Hay incidentes que se catalogan como crimen de odio en algunos estados e incidentes que no se catalogan como crimen de odio en otros estados. Primera dificultad. Segunda dificultad, la recogida. ¿Quién provee ese tipo de datos? Lo proveen las ONGs, muchas veces se repiten varios datos. Otras veces están tan arraigado el sentimiento de odio, como ha dicho también Esteban, que hoy en día se ha mundializado el odio, que no es posible ni siquiera detectarlo como un incidente. Es como cuando ayer también decía que somos antisemitas y no nos damos cuenta. Muchas veces el odio está tan enraizado que ni siquiera se computa como incidente, mucho menos como delito. Y en tercer lugar es diferenciar. Otra cosa muy interesante es, dentro del crimen de odio, diferenciar entre un delito que puede ser racista, antisemita, islamófobo. ¿Cómo se computa? Como un crimen racista porque la persona era judía, pero además era negra, un poco raro, pero bueno, ¿cómo se cataloga? Pues bien, con esa dificultad de la OSCE ha venido a recoger, insisto, todas las dificultades que me parece interesantes, simplemente para saber, porque un Estado que no reconoce la dificultad es incapaz de recoger los datos y, por tanto, es incapaz de iniciar una política eficaz para combatir este tipo de crímenes. Pues bien, lo primero, hace falta tener una buena estadística y desglosada. Y, en segundo lugar, hay que detectar, una cosa es el incidente, otra cosa es el delito, la persecución del delito y las sentencias. Como también había mencionado Esteban, ¿cuántos de estos que hemos visto acaban en sentencia? Ahora veremos que, lamentablemente, muy pocos. Muchos son archivados, se sobreseen, o ni siquiera la Fiscalía ve indicios de delito. Algo realmente asombroso. Pues bien, en primer lugar, yo diría que lo más importante para perseguir estos crímenes de odio sería, 1, definirlos, 2, elaborar de alguna manera los componentes claros que tienen que tener un crimen de odio y internacionalizarlo, es decir, que en todos los países tengamos los mismos criterios. Y en tercer lugar, el formar. Cuando digo formar es a los funcionarios, a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, a los fiscales, a los magistrados, para detectar cuándo es un crimen de odio o cuándo es un crimen común. Para eso hace falta capacitación y para eso hace falta recursos. La Unión Europea, lo ha mencionado también Esteban, ayer también salió, pero yo creo que ha sido algo muy decisivo. En el 2008 es la primera decisión marco contra la lucha, sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia en el año 2008, en el cual insta, estamos hablando de Unión Europea, por tanto, digamos con cierta vinculación jurídica, es decir, en España en todos los Estados miembros, insta a todos los Estados a elaborar sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para evitar los crímenes de odio. Y para eso hace falta, o mejor dicho, conceptúa los crímenes de odio de la siguiente manera. Son delitos penales cuyos actos son cometidos con objetivos racistas e incluye 3 apartados. Incitación pública, este está claro, a la violencia y al odio con todo lo que hemos visto, contra un grupo de personas o contra un miembro de un grupo. Bien, difusión, este está claro, con todo lo que hemos visto, por un medio escrito o imágenes o soporte con contenido racista. Y tercero, la apología pública, negación, trivialización flagrante de los crímenes de genocidio. Y también será punible, y aquí quiero detenerme porque ya salió ayer, la incitación. Insisto que no es lo mismo que la provocación. Cualquier incitación debe ser punible penalmente. Bien, yo creo que simplemente
conseguir, en principio, en la Unión Europea, es decir, esa decisión marco, ya tendríamos bastante avanzado. En segundo lugar, esto es un detalle o un apunte sobre los crímenes de odio. ¿Qué ocurre con el discurso del odio? Ahí entramos en un terreno mucho más complicado. ¿Qué es, y lo mencionaba ya, qué es un discurso de odio? ¿Dónde está la transmisión de una idea? Obviamente la apología del genocidio es obvia y es clara, pero ¿dónde está esa frontera entre la transmisión de una idea y cuando transmito esa idea estoy creando un estado de miedo, de temor, de amenaza, de degradación contra el prójimo, ya sea negro, ya sea musulmán o ya sea judío? ¿Cómo se define? Pues bien, en los derechos internacionales o en la comunidad internacional, que yo creo que es lo más razonable cuando estudiamos estos casos, porque intentan armonizar las prácticas de todos los estados y, para bien o para mal, muchas veces la comunidad internacional dan definiciones que intentan aglutinar los distintos ángulos. Pues bien, el año 97, voy a leerlo literalmente, el Comité de Ministros del Consejo de Europa define el discurso de odio de la siguiente manera: cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Basada en la intolerancia, imaginemos la cantidad de actos que se cometen habitualmente que son basados simplemente en no ya en la discriminación, simplemente en la intolerancia. Pues bien, lo más importante es que instan a que los gobiernos hagan una labor persuasoria cada vez que haya un gasto criminal de este tipo, públicamente en la instancia de medio de comunicación, condenando este tipo de crimen. En segundo lugar, y casualmente donde otra vez vuelve la idea de delito del discurso del odio, va a ser en el 2007, en una recomendación polémica, y ahora van a saber ustedes por qué lo digo, que fue sobre la blasfemia, los insultos religiosos y el discurso del odio. Obviamente, todos sabemos que hace muchos años en España está tipificada la blasfemia, pero hoy en día, afortunadamente, no es delito penal. Una cosa es una acción que puede ser moralmente, digamos, ilícita, y otra cosa es legalmente ilícita. No quiero decir que la blasfemia en sí mismo no está penada, pero cuando, porque no se persigue la protección de la religión en sí misma, lo que se persigue penalmente son los sentimientos religiosos. Pues bien, en la recomendación es muy curiosa porque se hizo un estudio en todos los países de la Unión Europea, 97 estados, y entonces encargaron a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo, que elaborase una guía. Y entonces vinieron a concluir que la ofensa a los sentimientos religiosos no tiene que estar tipificado penalmente, a pesar de que en España lo está. Y que una cosa se puede ofender los sentimientos religiosos, pero no provocar el odio. ¿Pero cuál es la frontera?, me pregunto yo. A veces se ofende sentimientos religiosos e implícitamente se está denigrando al musulmán, al judío, al cristiano, etc. Entonces, ¿se debería penalizar los sentimientos religiosos? En España está penalizado. ¿Se debería instar a los estados que lo hagan? Abro un poco el debate. Lo que sí está claro, y otra cosa que a mí me ha llamado la atención en todos los discursos, en todos los textos internacionales, es que hay un trato diferente al racismo, es decir, a la discriminación por motivos raciales y a la discriminación por motivos religiosos. Cuando hablamos de antisemitismo es una mezcla, porque no es una raza, es un pueblo, es una religión, pero muchos judíos son ateos y no se consideran judíos en términos religiosos, sino como pueblo. Por tanto, ¿cómo se cataloga un incidente como racista o como un incidente por motivo de ofensa religiosa? Pues bien, es curioso porque lo que nos preguntamos aquí también sucede en el ámbito internacional. Muchas veces se tiene que ver cómo se hacen los textos internacionales para saber qué hay detrás en el contexto. En Naciones Unidas, en el año 59, hubo bastante brote antisemita y la Asamblea General de Naciones Unidas convino a condenar la lucha contra el racismo, la intolerancia y cualquier tipo de acto antisemita. Como consecuencia de esa resolución, en la Asamblea de Naciones Unidas se planteó qué hacer. ¿Hacemos una convención para la eliminación de todas formas de intolerancia y de racismo o hacemos una convención para eliminar todas las formas de intolerancia por motivos religiosos? Pues es bastante paradigmático que en ese contexto, en el año 65, 5 años después, ya teníamos una convención internacional, la Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de intolerancia racial, la racial. Pero para la religiosa han tardado 30 años. Y no hay una convención, sino una declaración que tiene menos vinculación jurídica. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que en el ámbito internacional, la raza, ojo, tiene otro tipo de tratamiento que la religión. Y podemos decir, claro, es que es distinto.
Pero cuando llegamos a las discriminaciones, es igual de aborrecible y aberrante una discriminación por motivos de raza que una discriminación por motivos religiosos. Digo esto porque simplemente para avanzar un poco la idea. De hecho, es curioso porque el artículo 4 de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación racial prohíbe la simple difusión de ideas basadas sobre la superioridad racial. Por ejemplo, todos los movimientos neonazis del poder blanco. Pero, que yo sepa, de alguna manera no se prohíbe ningún tipo de idea basada sobre la superioridad de religiones. Cada cual opina que su religión es la verdadera y lo difunde. Por tanto, muchas veces nos movemos en territorio un poquito oscuro. Vamos a ver lo último que ha dicho Naciones Unidas sobre la incitación al odio. Pues bien, en el 2006 la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicaba en el 2006 qué es incitación al odio. Yo creo que me voy a quedar con esta definición. Al menos hay 3 ideas diferentes. 1, la incitación a un acto ilegal que tiene lugar, por ejemplo, la violencia, todo lo que hemos visto en las imágenes. 2, incitación a un acto ilegal que no tiene lugar, pero que crea en la mente de la persona que lo ve el deseo de hacerlo. También. Y en tercer lugar, y esta es la más complicada, la incitación es también la creación de un estado de ánimo, odio racial, racismo y xenofobia, sin vinculación a un acto ilegal preciso. Es decir, ya se puede perseguir la creación de un estado de ánimo. Pero claro, díganme ustedes cómo se puede probar un estado de ánimo. Pero está claro que a nosotros nos crea algo, es decir, no permanecemos impasibles viendo esto. No podemos permanecer. Bien, pues las 2 primeras son evidentes y la última es mucho más difícil. No voy a ir, pero de todas maneras siempre lo quiero indicar, es muy interesante cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado este tipo de problemas sobre el odio racial, sobre el discurso del odio y la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega el límite de una sociedad para permitir que se difundan ideas aberrantes y execrables contra la dignidad humana? Solamente voy a decir que los principales casos se han dado en Francia y en Turquía. Y he cogido 2, simplemente emblemáticos, para que crea un poquitín que podamos hablar. Cuando llega al Tribunal Europeo, toda la difusión de ideas, no solamente por Internet, sino la mayoría han sido por libros o por programas. Ha venido a diferenciar 2 cosas. Es muy importante el contexto en el cual se difunde ese mensaje de odio. He cogido 2 casos que me parecen interesantes. Un caso en Francia, donde se publicó un libro en el cual se negaba el holocausto y al mismo tiempo incitaba el odio a los judíos. Por tanto, el Tribunal Europeo, el caso en 2003, contra Francia, fue muy claro en decir que había un delito de incitación al odio y a la violencia. Bien, y otro caso en el cual lo que hicieron fue un programa de televisión invitar a islamistas y a extremistas a hablar en el programa. ¿Estaríamos ahí delante de la difusión de un discurso racista y odioso? Depende, porque claro, el tribunal vino a decir, no, es que un programa de televisión cuya finalidad es concienciar a la gente de este problema. Sí, pero está usted difundiendo a toda la población un mensaje de odio. Ya, pero tiene otra intencionalidad. Por tanto, 1, el contexto. 2, la intencionalidad. Y, por ejemplo, 3, por supuesto, la apología de la violencia. Otro caso muy interesante, en mi opinión, en el 2008, en Turquía, fue un imán que en la mayor mezquita de Ankara culpó de los terremotos, de los incidentes de terremotos que hubo, a los infieles dentro de la mezquita. Pero se fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque el contexto donde fue dirigido ese mensaje alentaba a la violencia contra los infieles, porque estaba llena la mezquita, era el momento del rezo y estaban culpando del terremoto a los infieles. Por tanto, se condenó por apología o incitación al odio. Con esto quiero decir que a veces no se sabe exactamente dónde está el límite. Y quisiera simplemente hacer una pequeña comparación entre los discursos antisemitas y los discursos islamófobos. Muy reciente, en el 2008 también, otro caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llega un libro publicado en Francia que se titula La colonización de Europa, donde se hace no es tanto apología, sino que se reflexiona sobre la colonización por parte de los musulmanes de Europa, cómo se va a acabar con la civilización europea, eso lo hemos oído mucho en la prensa, y hace una reflexión sobre la inmigración. Llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se pregunta si eso era una incitación al odio. ¿Y qué vienen a decir? Que sí, porque las comunidades musulmanas en Francia, donde se publicó el libro, podía llevar a incitar al odio esa reflexión. Por tanto, insisto que es muy complicado este tipo de línea, hasta dónde está la libertad de expresión
el discurso del odio. Voy a dar un breve apunte sobre el ciberodio. Si tenemos instrumentos realmente para combatir lo que ha presentado Esteban. Yo diría, ¿tenemos instrumentos? Sí. Tenemos un convenio específico, un convenio sobre la ciberdelincuencia, y precisamente porque el discurso del odio era muy importante, se redactó un protocolo adicional al convenio que se tituló literalmente relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio del sistema informático. Por tanto, ¿qué quiere esto decir? Que tenemos los instrumentos jurídicos. Pues bien, y ahí tipificaba como delitos todo lo que hemos visto ahí en el visionado. 1. La amenaza con motivación racista, los insultos con motivación racista y xenófoba, la negación, minimización, burda, apropiación, justificación del genocidio y, lo más importante, se penaliza de nuevo la intención de incitar al odio por Internet. ¿Cuál es la principal dificultad en Internet? Y con esto acabo mi primera parte para luego pasar rápidamente a lo que hemos hecho en el Defensor del Pueblo. Las dificultades son las siguientes. En primer lugar, en Internet hay 3 retos, en mi opinión. El primero es técnico. Es imposible, con la cantidad de datos y millones de datos que se copian, que se pegan, que se difunden, poder tener mínimamente una conciencia de los contenidos de material racista que existe. En segundo lugar es jurídico. Si ya tenemos dificultades, como he mencionado, para saber lo que es un crimen de odio, imaginemos en todo el mundo. Es decir, el concepto de crimen de odio y discurso del odio. Y en tercero es político. Puesto que políticamente tiene distinta visión, digamos, cada país sobre este tema. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, en mi opinión? Mira, las principales es controlar lo que llaman los ISP, los proveedores de servicios, es decir, los proveedores de servicios de Internet. Hay ya una guía de buenas prácticas internacional para evitar, o mejor dicho, para enseñar, en concreto la compañía que más ha colaborado ha sido Microsoft, para de alguna manera facilitar buenas prácticas y que los propios internautas, como ha mencionado Esteban en Facebook, ellos mismos pongan lo que llaman el flag, es decir, el anuncio de que aquí hay un contenido xenófobo. Entonces, lo que se está haciendo en el ámbito internacional es reuniones constantes de buenas que devienen y concluyen con buenas prácticas a todas las compañías de Internet para que se creen, ellos mismos denuncien cuando hay contenido xenófobo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es crear unidades especializadas de policía. ¿Por qué? Si tenemos unidades especializadas de policía en ciberdelincuencia, sobre todo en pornografía infantil, que sale continuamente en la prensa, cuando algo así siempre dice, pues se ha detectado una red de pornografía infantil y se ha desmantelado y tal. Yo no he visto ninguna de delito de odio. ¿Por qué? Pues si hay una unidad especializada de policía en ciberdelincuencia de pornografía, ¿por qué no la hay para delitos de odio? Y en general también desarrollar todo tipo de mecanismos para que todo aquel usuario que accede a Internet tenga que rellenar algún tipo de cuestionario o filtro para evitar este tipo de contenido. Esto en general, y por tanto, y ya voy a acabar analizando, bueno, simplemente describiendo lo que hemos hecho desde la Oficina del Defensor del Pueblo. La Oficina del Defensor del Pueblo, para aquellos que no estén familiarizados, es un alto comisionado de las Cortes Generales, cuya función es la defensa y tutela de los derechos fundamentales y para ello supervisa la Administración. Supervisa la Administración pública en todos sus niveles, autonómico, central, municipal, a todos los niveles y en todos los campos. Bien, hay un área determinada, que es el área de inmigración e igualdad de trato, y en concreto una sobre, que la llamamos en mi área, sobre xenofobia, racismo y discriminación. Pues bien, prácticamente desde el año 2004 empezamos a recibir quejas de los ciudadanos y también hemos iniciado investigaciones de oficio. Es decir, la Defensor del Pueblo funciona porque se dirige un ciudadano a nosotros, una asociación, un abogado o simplemente un tercero que dice que ha visto un acto discriminatorio y reporta o informa al Defensor del Pueblo. Y a partir de ahí actuamos. Pues bien, he querido simplemente, de alguna manera, digamos, para ilustrar 3 actuaciones que me parecen interesantes que hemos hecho últimamente. Una ha sido con la Fiscalía Provincial de Madrid y he querido, y lo puedo ya leer porque está publicado, los informes del Defensor del Pueblo se presentan ante las Cortes Generales y todo lo que es público en la página web aparece. No ponemos todo lo que hay en la investigación, sino simplemente pues, la conclusión y la síntesis. Pues bien, me ha parecido muy ilustrativo traer a colación, con todo lo que estamos hablando sobre la incitación y la provocación, la distinta respuesta de la Fiscalía dependiendo del tipo de Fiscalía. No es lo mismo la Fiscalía Provincial de Madrid que la Fiscalía de Barcelona. Hay que decir que la Fiscalía creada específica para delitos de odio con Miguel Ángel Aguilar en Barcelona es una, yo diría, de las mejores, que me corrija Esteban, una persona muy concienciada con este tema. Pues bien, en el año 2010 se inició una actuación con la Fiscalía General del Estado
y a fin de investigar los delitos que vimos o que nos transmitieron en un portal de internet, porque se apreció motivos racistas, delitos de odio y xenófobos. Entonces lo que hicimos, una vez que nos llegó la queja, en concreto me llegó la queja, hicimos el visionado y nosotros lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía por entender que había indicio de delito del 510. Pues bien, que es el que provocare cualquier acto de incitación por motivos de religión, de raza, de etnia, etcétera, o por otra cualquier circunstancia, como decía también Esteban. Bien, pues había un blog donde había un contenido muy ofensivo contra los musulmanes, muy ofensivo contra el Islam. Pues bien, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía, y no solamente contra los musulmanes, sino contra los inmigrantes y todos los que profesaban. Y voy a leer directamente y muy rápidamente la respuesta de la Fiscalía. Es muy curiosa. Dice, la incitación a la calumnia del 510 del Código Penal debe ser una incitación directa, es decir, clara y explícita, referida a la comisión de un delito concreto, bien a actitudes de auténtica y real hostilidad, y ello no puede predicarse de los contenidos de una página web, porque no suponen un llamamiento o incitación directa a cometer actos de violencia contra los inmigrantes, fuera cual fuese su religión, y por mucho que les dedique apelativos que están fuera de lugar. Por tanto, lo único que pudimos hacer del defensor es que los administradores del blog lo cerraran y pidieran públicamente disculpas. ¿Por qué he querido sacar esta contestación de la Fiscalía? Simplemente para decir que, a juicio de la Fiscalía General del Estado, pero la Fiscalía de Madrid, ese contenido del blog no incitaba, porque no se podía demostrar que estaban incitando directamente a la comisión de un delito. Pero si hacemos caso a la acción de lo que he dicho anteriormente, los delitos internacionales, debería haber sido simplemente clausurada por el contenido. Otro caso similar fue en Córdoba, donde también nos llegó en un portal de internet contenido muy constitutivos también de delito de nuevos musulmanes. En general, lo que hemos recibido han sido bien, digamos, lo que yo entiendo como contenidos islamófobos, o bien mucho neonazi a través de internet. Por supuesto, también tenemos en la Fiscalía de Provincia de Córdoba, no vio indicios de delito, pero se pudo identificar el presunto responsable y administrador de la web, y al menos también pidió disculpas. Y luego ya también quería hacer referencia a la música del odio, porque sí hemos iniciado investigación, está ahora mismo en procedimiento judicial, con una música en la cual un DJ hacía una apología a la violencia contra los rumanos. Esto fue en el año 2005 y todavía estábamos supervisando la actuación de la Fiscalía. Era un claro menosprecio, una intención claramente vejatoria, y así lo entendió la Fiscalía, contra la comunidad rumana asentada en Extremadura. Y se entendía, ahí sí, la Fiscalía entendió que había el delito tipificado del 510 entraba claramente de lleno en los hechos que se denunciaban. Y por último, sí tengo que mencionar lo que se ha hecho en todo aquello que se ha llevado a cabo en las redes de apoyo a Plataforma per Catalunya. Se mencionó ayer aquí como un partido, se ha hablado, todo el mundo quizá, no sé si mucha gente conoce a Anglada, pero claramente puedo hablar muy bien de Anglada, no muy bien, sino mucho, digamos, Esteban, sobre este personaje, pero pudimos ver que en las elecciones municipales del año pasado, en 2011, en el programa electoral en algunos municipios se incitaba directamente a luchar contra el inmigrante musulmán. Eso se puso en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona y actualmente está siendo investigado. Es más, ya hay un alcalde procesado y con sentencia. Además, no solamente, claro, ellos dijeron, no podemos poner un programa electoral, digamos, a los municipales, pero sí una página web. Con lo cual también Facebook fue la famosa, la llamada La Noche de los Cuchillos Largos, en agosto del año pasado, que se llamó directamente a parar las manifestaciones de musulmanes que se habían manifestado en contra de la decisión de no construcción de la mezquita. Por tanto, simplemente confirmar lo que está diciendo, lo que hemos visto anteriormente, que el odio sí aparece en la red, que es muy difícil perseguirlo y también mucho más difícil poder que realmente sea perseguido y los responsables condenados por la dificultad que tenemos en el propio texto del Código Penal. Muchas gracias.